Muy buenos días, mis preciosos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Los invito a que demos gracias a Dios. Padre, gracias, muchísimas gracias por este nuevo, hermoso y bendecido día que nos ha regalado. Gracias, Padre, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias, Señor. Ahora te ruego que nos permitas entender tu palabra y aplicarla en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, allí en la epístola a los Romanos, el Espíritu Santo ha inspirado al apóstol Pablo y nos dice en el capítulo 12, versículos 17 al 21, y nos exhorta a todos los creyentes a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Y en estos versículos, mis amigos, Pablo nos enseña a no tomar venganza por nosotros mismos, sino a dejar lugar a la ira de Dios. Y recuerda que hemos estado hablando sobre el perdón y las consecuencias del perdón, pero también los beneficios del perdón. Y hemos aprendido que nos beneficia mucho perdonar. No importa lo que nos hayan hecho, entregarle esa carga, ese dolor al Señor. Por eso aquí en Romanos 12:17 dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros los cristianos no debemos responder al mal con más mal, sino que debemos buscar hacer el bien en todo momento, incluso cuando somos provocados o tratados injustamente. Debemos entregarle esa carga, ese dolor al Señor, no devolver mal por mal. Y en el verso 18 el apóstol Pablo nos dice: en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Aquí el apóstol Pablo nos insta a cada uno de nosotros a hacer todo lo posible por mantener la paz con los demás y evitar así conflictos, y que busquemos la reconciliación en lugar de la confrontación, porque todos ofendemos muchas veces, nos equivocamos, decimos algo inapropiado o hacemos algo inapropiado. Entonces debemos buscar reconciliación, pedir perdón y también perdonar. En el verso 19 el apóstol Pablo nos dice: amados, nunca se venguen, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí Pablo nos recuerda a nosotros, los creyentes, que la venganza no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Él es el único que puede juzgar con justicia y retribuir el mal. Y cuando nosotros le entregamos a Dios esas cargas, esos dolores, esas injusticias, o esas murmuraciones, esas críticas, lo que nos hayan hecho, que nos haya dolido tanto, cuando nosotros lo descargamos en el Señor, descansamos en Él y le entregamos todo ese dolor, esas cargas a Él y lo dejamos que Él actúe, entonces vamos a ser muy beneficiados. Aparte de que quedamos libres de toda esa carga y no nos va a producir amargura, ni nos va a dañar ni emocional, ni espiritual, ni en salud, no nos va a dañar en nada. Vamos a demostrar una confianza plena en el Señor. Y recuerda que el Señor es nuestro defensor. ¿Te acuerdas cuando Saulo de Tarso perseguía con soldados a los creyentes en Cristo Jesús para llevarlos presos? El Señor se le apareció en el camino y lo tumbó de esa soberbia, de esa altivez. Lo tumbó de ese caballo y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo literalmente no estaba persiguiendo al Señor Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, a los creyentes. Pero entonces el Señor lo tomó personal. Cuando alguien se mete contigo, conmigo, el Señor lo toma personal. Y hay de esa persona si no se arrepiente. El Señor lo tumba de su caballito de altivez, de orgullo, de lo que sea. Por eso en el verso 20 y 21 el apóstol Pablo nos dice: antes bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces debemos hacer eso, practicar ello. Vencer el mal con el bien. Y aquí Pablo nos está enseñando
que nosotros los creyentes debemos responder al mal con bondad. En lugar de buscar venganza, debemos tener misericordia de ellos, porque vamos a saber que el Señor nos defiende. Entonces, orar por ellos, suplicar por ellos, por su perdón, por su bendición, por su salvación. Debemos amarlos y orar por ellos es demostración del amor de Dios en nosotros. Y debemos hacerles el bien si tienen alguna necesidad, si nos piden un favor, debemos hacerlo con amor, incluso aunque seamos maltratados, rechazados o injuriados. Por lo tanto, en estos textos el apóstol nos ha enseñado a que vivamos en paz con todos, a no tomar venganza por nosotros mismos, a dejar que Dios sea quien juzgue y a responder al mal ¿con qué? Con bondad y amor. Muy bien. Esta enseñanza entonces refleja el carácter de Cristo, que es el que debemos tener, quien nos llamó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Entonces, recordemos que el Señor nos ha dicho, bendecid y no maldigáis. Si tú, que me escuchas, tienes alguna carga, algún dolor, te han herido, te han lastimado, te han ofendido, han hablado mal de ti, entrégale esas cargas al Señor y deja que el Señor se encargue de ellos. Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, porque tú eres una hija, un hijo de Dios. Entonces, echa toda tu ansiedad, tu dolor sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti, Él te defiende, porque Él te ama, porque tú eres muy valiosa, muy valioso para Dios. Y si tú que me escuchas también aún no tienes a Cristo en el corazón y estás cargado por resentimientos, amarguras, cosas malas que te han hecho, entrégalas al Señor y entrégate tú al Señor, porque Él te va a perdonar también y a limpiar de toda maldad. Confiésale tu pecado al Señor, porque Él te ama y Él te quiere bendecir y dar vida eterna. Recuerda, solo en Jesucristo hay salvación. Y vamos a sanar nuestra alma perdonando y bendiciendo y no devolviendo mal por mal. Bendiciones abundantes del cielo. Y recuerda, Cristo viene pronto. Maranata.